La idea es, bueno, antes que nada, antes de comenzar, si alguien puede grabar, Ya ¿quién estoy se grabando, estoy anima? grabando. ¿Quién habló? ¿Pablo? Hablé yo, Valentín Saboder. Tomás Saboder, o sea. Estoy grabando ya. Ah, ¿ya estás grabando? Sí, sí. Buenísimo. ¿Estás seguro? Porque yo te tengo que autorizar. Yo utilizo una aplicación externa para grabar la clase. Ah, No bueno, uso igual Zoom. bueno, buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, la idea es, antes de comenzar ya de lleno con la clase, es consultarles, yo les mandé el material, si tuvieron alguna dificultad. Tardes. ¿Estuvieron viendo el material que les envié? Sí, sí. ¿Alguien tuvo alguna dificultad, alguna traba? Yo les mandé también para hacer un trabajito práctico. ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Tienen algún problema? Profesor, yo tengo una consulta con respecto al trabajo práctico. Sí, Laura, adelante. En el punto número 1, que hay que decir las características de la formación del Estado, el proceso de formación del Estado. En el video que usted nos mandó llega hasta el año 1880. ¿Tenemos que avanzar un poco más o hasta ahí? No, hasta ahí nomás, y no solamente usar el video, sino un poco lo que yo fui hablando en clases, ¿no? Para Sí, eso, sí, sí, sí. este, lo que tienen que tomar en cuenta con respecto a la formación del Estado argentino, a ver, antes que nada, la idea, porque en otras, no sé si en el caso de ustedes, ¿no? Pero en otros lugares me han consultado sobre la extensión del trabajo. El trabajo tiene que tener las ideas principales de lo que yo les pregunto. No hace falta que escriban 200 páginas, ¿no? Algo sencillo, algo simple y al pie. Con respecto a la conformación del Estado, lo más importante es un poco lo que dice el video, ¿no? Y un poco lo que yo dije en clase, que son las transformaciones que se producen en nuestro país a partir de esa época, a partir de 1870, 1880. O sea, lo que el video muestra es justamente al final de todo, ¿no? Cómo finaliza todo el proceso que lleva a la organización del Estado argentino. Uno de los puntos que yo ya había mencionado era bueno, la consolidación de las fronteras de la Argentina, ¿no? La consolidación del espacio territorial. Otro de los puntos es que se establece a partir de ese momento un nuevo un modelo económico que va a durar prácticamente hasta 1930, que es el famoso modelo agroexportador. Argentina ingresa al mercado mundial como país especializado en la producción de productos agrícolas, fundamentalmente cereales y cereales y ganado. Cuando les dije cereales, estaba hablando de trigo, maíz, cebada, y les había dicho que la soja en ese momento no existía, ahora que está tan de moda, tengan en cuenta que en esa época la soja no existía. Y en cuanto a ganado, ovejas y en un primer momento, y después ganado vacuno. El modelo agroexportador va a ser el modelo económico fundamental de esa época, a partir de 1870 hasta 1930, con vaivenes que no vienen al caso ahora detallarlos. Por otro lado, la transformación demográfica de Argentina, de la población, con la llegada de los inmigrantes,
de origen europeo que les había señalado, ¿no? Fundamentalmente personas de origen italiano, origen español, después de otros países también de Europa, pero el grueso van a ser de origen italiano y origen español. La mayoría van a ser italianos y españoles. Eso va a provocar toda una transformación en la Argentina a nivel cultural, a nivel político, a nivel educativo, muy, muy importante. Inclusive a nivel que un poco no recuerdo si lo hablé con ustedes, ¿no? También inclusive con ideas políticas, estos europeos van a traer ideas políticas nuevas que van a ser el socialismo, el anarquismo, inclusive van a provocar, como les decía, transformaciones culturales importantes, transformaciones culturales que van desde lo más simple hasta cosas un poco más complejas, ¿no? Lo más simple tiene que ver justamente con, por lo menos en la zona del Río de la Plata, con por ejemplo, la forma de hablar que tenemos en la zona del Río de la Plata. Muchos de nosotros utilizamos palabras que provienen del lunfardo, justamente la mezcla sobre todo de palabras italianas con palabras castellanas. El saludo característico de los argentinos, ¿no? Decir chau. El chau es una palabra de origen italiano, que en realidad en Italia quiere decir hola, ¿no? Chau quiere decir hola, pero nosotros lo utilizamos como forma de saludar, ¿no? Y así una cantidad impresionante y muy, muy importante de palabras, y muchas de ellas transformadas, ¿no? Que no son ni siquiera italianas ni siquiera castellano, que justamente es eso, el lunfardo, ¿no? No sé, a ver, por ejemplo, decir pibe, pibe, piba, chamullo, bueno, ahora no me salen, ¿no? Pero son todos esos giros lingüísticos que provienen de la mezcla cultural con italianos, españoles, de otros países europeos y Argentina. Con respecto también a nivel cultural, otro de los ejemplos más evidentes también tiene que ver con la gastronomía, ¿no? Muchas de las comidas que nosotros comemos a diario, muchas son mezclas culturales, ¿no? El tema de los tallarines, la milanesa, la pizza, provienen justamente de esa mezcla cultural. Los ñoquis, bueno, las pastas en general. Y otro de los elementos importantes también tiene que ver con todo lo que es la organización del Estado, ¿no? Un gobierno, la forma en que se organizó el gobierno, la consolidación. Yo no se los comenté esto, pero ahora se los agrego, ¿no? La consolidación, por ejemplo, de un solo ejército. Hasta antes de 1870 cada provincia tenía su ejército, sus tropas militares, y a partir de esa época, 1870, 1880, es el Estado el que se hace cargo de lo que se llama a nivel sociológico, ¿no? Esto es un término que se usa, lo que se llama el uso de la violencia legítima, y que esta queda a manos del Estado Nacional, ¿no? Las Fuerzas Armadas dependen de solamente el Estado Nacional. Y bueno, y otro tanto es lo que sucede con la educación, ¿no?
el Estado haciéndose cargo de la educación, fundamentalmente y ahí se entronca, ahí el tema se entronca con lo que yo les había dado en las clases anteriores, con el tema de lo que sucede en el primer Congreso Pedagógico, la promulgación de la Ley 1420, que el Estado comienza a hacerse cargo de la educación en el nivel primario. Y después también hay otros elementos donde el Estado ocupa espacios que antes, por ejemplo, estaban a cargo de la Iglesia, como es, por ejemplo, el registro civil, ¿no? El registro civil es un elemento fundamental que es para el control de la población, ¿no? Antes de que... Yo ahora no recuerdo precisamente la fecha en que el Estado crea el registro civil de las personas, hasta creo que es 1880 y pico, ahí nomás, pero antes por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los bautismos, el registro de las personas nacidas, el registro de las personas que se morían y el registro de las personas que se casaban, que contraían el matrimonio, estaba en manos de la Iglesia, ¿no? Los bautismos, las defunciones y los casamientos. A partir de 1880 es el Estado el que se hace cargo, se crea la ley de matrimonio civil, o sea que uno ya no solamente se casa en la iglesia, sino que está el casamiento civil, como a su vez la documentación de las personas, ¿no? El registro documental de las personas. Son todas transformaciones que forman parte de esto que llamamos la consolidación del Estado Nacional. Y hay muchos más elementos, chicos, hay muchos más elementos. Yo simplemente lo que les pido en esta pregunta es un bosquejo, algo más o menos de lo que estuvimos hablando. Tampoco les pido que hagan un análisis profundo sobre esto, ¿no? Y después, bueno, a partir de ahí entroncar con lo que les pregunto, ¿no? El primer Congreso Pedagógico, las características de la Ley 1420, y todo forma parte del mismo momento histórico. Bueno, hoy un poco la idea es, vamos a hacer un giro de 180 grados, porque hoy vamos a conversar, después vamos a retomar nuevamente. Yo les había dicho al principio que algunas clases tenían que ver con esto de ir analizando el sistema educativo argentino, pero también otras clases les había dicho que era hacernos reflexionar sobre cuestiones educativas y utilizando lo que han investigado, lo que han pensado otros pensadores actuales, sociólogos, y hoy un poco es, la idea es que trabajemos a un sociólogo que no trabajó solo, ¿no? Trabajemos unos textos de un sociólogo que se llamaba Pierre Bourdieu. A ver si se los puedo escribir acá en el texto. Ahí se los escribí. Pierre Bourdieu fue un sociólogo, uno de los sociólogos más importantes a nivel contemporáneo, y uno de se ha dedicado a varios aspectos, ¿no? Ha estudiado varios aspectos, pero una de las ramas donde él se ha caracterizado ha sido el análisis de la problemática educativa. Este sociólogo era francés, murió hace un par de años atrás,
fue muy, muy importante a nivel contemporáneo. Y él junto con otro sociólogo que se llama Jean-Claude Passeron, a ver, el chat. Escribió un libro, hicieron una investigación que se llamaba Los herederos Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron hicieron una investigación que ya tiene varios años, ¿no? Es una investigación que fue realizada alrededor de los años, concretamente el texto fue publicado en 1968, o sea, tiene muchos, muchos años, pero es una investigación que todavía sigue teniendo vigencia, sigue teniendo, a pesar de haber sido cuestionada, a pesar de haber sido revisada, cuestionada, es una investigación que realizaron estos dos sociólogos, y es una investigación que realizaron en Francia en 1967, a mediados de la década del 60, y una investigación que fue realizada justamente en un momento muy, muy crítico, muy, muy complejo, no solamente en Francia, sino también en otros países del mundo, donde se estaban produciendo grandes movilizaciones estudiantiles junto con trabajadores, ¿no? En el caso de Francia, el libro fue publicado meses antes del famoso Mayo francés. El Mayo francés en 1968 fue una gran revuelta estudiantil y de trabajadores, de obreros industriales, que pasó a la historia famosa. No solamente se produjo este movimiento, el caso del Mayo francés es el que más resonancia a nivel mundial tuvo, ¿no? Pero también se produjeron otros movimientos estudiantiles y también de trabajadores en otros países del mundo. En el caso de en Italia, en Checoslovaquia, ¿no? La primavera de Praga, en el caso de México, en México hubo una gran sublevación también estudiantil. La del caso de México fue duramente reprimida, con la matanza de cientos de estudiantes, se conoce como la matanza de Tlatelolco. Y en el caso de Latinoamérica también hubo mucho movimiento, y en el caso particular de Argentina, justamente el sábado pasado, el 29 de mayo, también se conmemoró el famoso Cordobazo, pero que no fue en el 68, fue en el 69. El Cordobazo fue una sublevación estudiantil en Córdoba, precisamente. Después se produjeron en otras ciudades, ¿no? Rosario, Mendoza, y en el caso de Córdoba, fue una sublevación donde los estudiantes y los obreros prácticamente durante 2 días habían prácticamente copado toda la ciudad de Córdoba capital, ¿no?
Y justamente es en este contexto de revueltas estudiantiles, solamente les mencioné algunas, hubo más, pero bueno, tanto del lado capitalista como del lado comunista, ¿no? El caso de la Primavera de Praga en Checoslovaquia era bajo un gobierno comunista. Era todo un momento de efervescencia y justamente estos sociólogos se dedicaron a hacer una investigación y sobre la trayectoria. Este es un punto que todavía sigue teniendo y sigue siendo debatido, ¿no? Estos sociólogos hicieron un análisis de los estudiantes universitarios de Francia, pero este análisis también vale para otros niveles educativos, fundamentalmente los niveles superiores y el nivel secundario, sobre las trayectorias y las posibilidades que tienen los estudiantes y las estudiantes con respecto a finalizar su trayectoria. Ellos, en el caso de Francia, y es válido para nuestro país también, el caso de Francia tiene una validez importante porque en el caso de Francia la educación estatal es muy, muy importante. Y ellos se planteaban en este trabajo, los herederos, los estudiantes y la cultura, así se llama el texto, se plantean una serie de interrogantes con respecto a cómo es que transcurren y cuáles son las posibilidades que tienen las estudiantes y los estudiantes para transcurrir esa trayectoria educativa. El primer es un trabajo donde ellos recurren muchísimo a las estadísticas y la primera conclusión a la que llegan, la primera conclusión y la más evidente, es las grandes diferencias que existe, a pesar de que todos tenemos, sobre todo en la educación estatal, todos tenemos las mismas, aparentemente, todos tenemos las mismas posibilidades. La primera conclusión a la que llegan ellos es la más evidente, es que esto no es cierto fundamentalmente por las diferencias económicas existentes entre el estudiantado, ¿no? Estudiantes con mejores posibilidades económicas con respecto a otros. Ellos rápidamente llegan a esta conclusión y llegan a un resultado muy evidente, que es a una conclusión muy evidente, que es la de decir, bueno, los hijos o las hijas de profesionales o de personas acomodadas económicamente tienen más posibilidades de finalizar su trayectoria educativa en relación a aquellos que provienen de otros sectores sociales y más carenciados. Esto es sumamente evidente. Y cuando digo evidente es porque todos sabemos, ¿no? Alguien que cuenta con dinero y tiene, no tiene preocupaciones económicas, les resulta mucho más fácil transitar esa trayectoria. Ahora, a pesar de esta evidencia, sostienen Bourdieu y Passerón, ellos se hacen más preguntas, dicen, bueno, a ver, y se hacen una especie de planteo. Chicos, si se corta, retomamos, como hacemos siempre. Se hacen más planteos, dicen, bueno, está bien, a ver,
suponiendo, y hacen un juego imaginario, dicen, supongamos que el Estado, el Estado, otorga a todas las alumnas y alumnos becas para que estos estudiantes tengan resuelto su problema económico. Y ahí se hacen la pregunta, ¿y las diferencias siguen existiendo o no siguen existiendo? Va a ser, a pesar de que se resuelva el problema económico de todos, o sea que todos partamos con pues suponiendo que tengamos una beca de X cantidad de dinero, que no tengamos problema ni con la fotocopia, ni con comprar un libro, movilidad, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, ¿hay diferencias? ¿Sigue habiendo diferencias? Y Bourdieu y Passerón llegan a la conclusión que sí, que existen diferencias culturales. Bourdieu va a elaborar toda una teoría, que es la teoría de los campos y de los capitales, donde va, Passerón también va a estar, Passerón era discípulo de Bourdieu, van a sostener que dentro de lo que podemos llamar el juego en el sistema, dentro del campo educativo, no todos, a pesar de que nos igualemos en cuanto al capital económico, no todos poseemos los mismos capitales. Y Bourdieu va a prestar especial atención dentro de otros capitales, pero va a prestar especialmente atención a lo que él denomina el capital cultural con el que contamos cada uno. Y va a ser central en su teoría, va a ser central en su teoría con que no todos poseemos desde nuestro núcleo, desde el momento en que nacemos y en el núcleo familiar o en el contexto familiar en el que crecemos, no todos vamos a adquirir el mismo capital cultural. También va a hablar de otros capitales, ¿no? El capital social, que también voy a hacer mención dentro de un rato. ¿Y a qué se refiere con el tema del capital cultural? A que, a pesar de que en la línea, por ejemplo, vamos a hacer como si fuera una carrera, como si esto fuera una carrera. Después les voy a mandar, no sé si yo les mandé a ustedes un videíto muy cortito de una carrera y donde aparecen las diferencias entre los que corren esa carrera. Después se los voy a mandar. Después se los voy a mandar. Dura 2 minutos y es sumamente didáctico con respecto a lo que estamos hablando. Bourdieu y Passerón se plantean como que, bueno, por ejemplo, el caso de ustedes, todos están en primer año de matemática. Todos, en la fecha que comenzaron la clase, como si fuera una línea de largada, arrancaron de la misma línea de largada. Pero estos sociólogos dicen, bueno, sí, largan desde el mismo lugar, pero no todos cuentan con las mismas capacidades, con los mismos capitales, con las mismas posibilidades como para desarrollar esa carrera. Dejan de lado las diferencias económicas, que son las más evidentes, y empiezan a indagar y empiezan a encontrar que a pesar de las diferencias económicas, suponiendo que fueran resueltas, aparecen otras diferencias.
y otras diferencias que están relacionadas, por ejemplo, a lo que Bourdieu llama el capital cultural. ¿Qué es el capital cultural? El capital cultural son todas aquellas disposiciones, todos esos elementos que vamos adquiriendo desde el momento en que nacemos en el ámbito familiar, en el contexto familiar en el cual nos vamos criando. Y esos elementos que vamos adquiriendo prácticamente en forma, no lo dice con esta palabra, ¿no? Pero yo se los digo para que ser claro, en forma inconsciente, o sea que las vamos adquiriendo sin tener, sin saberlo. Son todos elementos que después, a la hora de nuestra trayectoria, de iniciar nuestra trayectoria educativa, nos van a dar mayor o menor ventaja con respecto a nuestros competidores. Cuando digo competidor me refiero a los compañeros de estudio. Y competidor entre comillas, por supuesto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empiezan a señalar, los autores empiezan a señalar diferencias que quizás ustedes ya las deben, cuando se las vaya comentando, es muy probable que ustedes recuerden en su secundario, cuando hicieron su secundario, que hayan sentido esas diferencias o hayan vivido esas diferencias. Y estos elementos que vamos adquiriendo dentro de nuestro contexto familiar van a ser una serie de capacidades que después, a la hora de iniciar nuestra trayectoria educativa, nos van a dar mayor o menor ventaja con respecto a los demás compañeros o compañeras. Paralelo a esto, Bourdieu y Passerón, y después Bourdieu en otros trabajos que él va a hacer en forma individual, va a sostener otra hipótesis que tiene que ver con que esas diferencias preexistentes, o sea, va a decir que el sistema educativo refuerza de una u otra forma esas diferencias preexistentes. Siempre dejando de lado las económicas, que tienen su gran importancia, no es que las desvalorice. O sea, lo que sucede es que son sumamente evidentes. Él habla ellos hablan de esas diferencias invisibles, que no son tan evidentes. Y van a sostener que el mismo sistema educativo reproduce esas diferencias. ¿Se va entendiendo hasta acá? Ahora les comento, con respecto al capital cultural. Con respecto al capital cultural, él habla de ese capital cultural adquirido en nuestro contexto familiar. Y les voy a dar una serie de ejemplos. Que quizás les resulte muy claro. A ver, por ejemplo, no es lo mismo ser un estudiante o un estudiante que se crió en un contexto familiar donde en su casa había una biblioteca
hay una biblioteca, que en una casa donde no hay biblioteca, donde no hay libros. No es lo mismo haberse desenvuelto en una familia, en un contexto familiar, donde los mayores tienen un manejo del lenguaje rico en relación a otros sectores que no lo tienen. Esto es importantísimo, chicos. Muchos creemos, y hay muchos estudios, no todas las personas utilizamos la misma cantidad de palabras cuando nos expresamos. Hay personas que tienen mayor capacidad de uso de palabras y hay personas que tienen menos uso de palabras. Si uno se cría o desarrolla su infancia en una familia con mayor uso de palabras, va a adquirir el conocimiento de esas palabras. En cambio, en la otra familia no. No es lo mismo haber estado en un contexto familiar donde son mayores los consumos culturales, cine, teatro, libros, museos, que en otros sitios familiares donde eso no se consume. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y nadie tiene nada para preguntar. Bueno, queda un minutito, ahora nos volvemos a conectar. Y es justamente ese tipo de cuestiones las que van después a ponerse en juego cuando comencemos con nuestra experiencia educativa. Y esto es algo invisible en relación a lo económico, ¿no? Es algo invisible que tiene que ver con el conjunto de capacidades, el conjunto de herramientas que nos van a permitir después desenvolvernos en el ámbito educativo con mayor o menor soltura, con mayor o menor Se entiende y lo hemos vivido, porque a mí me pasó, y también me pasa hoy que hay mucha diferencia también entre el que viene de un instituto y el que viene de otro, no solo el ámbito familiar. ¿Vos sos de Campana, Alejandra? Sí, pero yo hice secundaria de adulto y es muy light. Entonces con mis compañeros yo noto mucha diferencia de que entienden cosas. Hay cosas que yo nunca di de matemática y es todo nuevo. Claro. Sí, yo me estoy refiriendo a distintos rubros, ¿no? Pero sí, obvio, no es lo mismo. Y bueno, ahí, por ejemplo, ahí tenés una gran diferencia. Pero yo me estaba refiriendo, vos estás hablando con respecto a tu trayectoria educativa. Yo me estaba refiriendo... Sí, con lo familiar también, también. Mi mamá era directora, entonces yo cuando tenía una duda o algo podía acudir a ella. Hay chicos que no, los padres no tienen formación. Exacto. Bien, Alejandra, eso que se refieren los autores. Les pido, chicos, no escriban chat, abran el micrófono y participen. El chat si yo leo el chat
Monteros, algo habías dicho, Agustina. Bueno, no tengan miedo de participar, chicos. No hace. No le anda el micrófono. Bueno, Agustina, no te hagas problema. Pero se entendió lo que. Sí, obviamente. El tema de estudiar y trabajar, ya ahí tenemos una gran carga compleja, ¿no? Ahí se nos complica. Pero hacia donde más estamos apuntando, donde apuntaban estos autores, tienen que ver con esas diferencias y cómo el mismo sistema educativo lo reproduce esa diferencia. Y ya que Alejandra nos dio algunos ejemplos prácticos, voy a hacerles mención que a pesar de la diferencia generacional que tengo yo con ustedes, en mi época pasaba y calculo, y estoy seguro, ¿no? Y todavía sigue pasando, ¿no? Esto de, por ejemplo, encontrarse en clase y profesoras o profesores que la primera gran diferencia, la más gruesa y la más grosera de todas, es la gran diferencia que se hizo siempre, es los del fondo, los de adelante y los del fondo, ¿no? Los del fondo, que son los terribles, son los insoportables, eso es algo que está establecido y que nunca nadie se preguntó si es así o no es así, ¿no? Estoy hablando, en este caso estoy hablando del secundario, en el nivel secundario. Inclusive cuando ustedes empiecen a trabajar, se van a encontrar con que en su experiencia laboral, alguien le va a decir, cuando entren al aula, le va a decir, ay, cuidado con lo del fondo, ay, cuidado con los del fondo y contra la ventana. Esa es una de las primeras, ¿no? Pero después hay otras más sutiles, otras diferencias más sutiles, ¿no? Y que quizás también hayan vivido, ¿no? Cuando alguna profesora o profesor hizo algún comentario de que había visto X obra de teatro, había visto X película y aparecía siempre, o aparecía algún compañero o compañera que decía, sí, en mi casa también la vimos, y la profesora y el profesor quedándose 20 minutos hablando solamente con ese alumno, o con ese grupito de alumnos, ¿no? ¿Nunca vivieron eso? ¿No? Sí, yo sé. Agustín dijo que sí. Sí. O también no solamente con respecto a una cuestión cultural como una película, sino también con respecto Viaje a... también. Sí. A ver, Claudia. No, que se van de viaje a lugares que quizás no todos pueden acceder. O lugar de viaje. Claro. Muy bien, Claudia. Justo estaba por decir eso. ¿No? Una profesora que dice, ay, sí, fui a, qué sé yo, fui al Museo de La Plata. ¿Cómo? A Miami, los míos iban todos a Miami. Ah, bueno, sí, porque eran todos traficantes. No, bueno, no, está bien, sí, eso también. Con los lugares turísticos pasa mucho. Yo me estaba refiriendo por ahí más a algún lugar cultural, qué sé yo, fui al Museo de La Plata, fui al Teatro Colón, sí, pero con los lugares culturales turísticos pasa muchísimo, ¿no? Muchísimo. Profesoras, profesores que fueron a determinado sitio y siempre aparece alguien que dice, ay, sí, yo también estuve, mi papá estuvo, y el tema está en cómo esa profesora, ese profesor,
se queda hablando con esa o ese alumno o ese grupito de alumnos, y cómo ese grupito de alumnos pasan a tener una identificación diferente al del resto. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Ah, sí, vos sos Juan Petrarca, claro, vos Juan, que tus viejos fueron a Miami cuando yo estuve, tenés razón. Sí, yo te conozco, Juan, ya te ubico. En cambio, estoy hablando con los que te veo acá en la cámara, ¿no? En cambio, no, vos, Pablo, y encima Pablo que está ahí a oscura, no, Pablo no sabe quién es Pablo Benvenuto. Pero a Juan Petrarca sí lo identifica, pero no lo identifica por Juan, por los méritos propios de, a ver, no te vayas a ofender, Juan, no por los méritos propios de Juan, sino por esa cosa añadida que tiene Juan. ¿Se entendió lo que quiero decir? O sea, Juan tiene añadido ese viaje a Machu Picchu, y que la profesora fue a Machu Picchu. Entonces, bueno, se siente Tupac Amaru y se identifica con Juan Petrarca. En cambio, Pablo, que nunca salió de Campana, no lo identifica. Pablo ahí está a oscuras, Pablo. Bueno, levanta la mano saludando, Pablo. ¿Se entendió lo que quiero decir? O lo mismo que el hecho de, esto pasa también con, no solamente con el tema de los viajes, con el tema de las películas, con el tema de algún libro, qué sé yo, alguna profesora o profesor que menciona a Julio Cortázar y bueno, y Agustina dice, ah, sí, en mi casa yo lo tengo, el libro, sí, yo estoy leyendo Rayuela de Cortázar. Y entonces la profesora se queda copada con Agustina y está, ay, viste tal parte, tal otra, y todo lo demás nos quedamos ahí papando mosca y no entendemos nada. Pero eso ya significa, le da a Agustina una serie de ventajas. Pablo prendió la luz. Nada, bueno, un poco de broma, chicos. Ya Agustina tiene una serie de ventajas que, ojo, que también pueden jugar en contra, ¿no? Si Agustina no estudia nada, la profesora después va a decir, Agustina, vos que leíste a Cortázar, ¿cómo no me leíste esto? Pero le da cierta ventaja, le da cierta ventaja. Esto lo hemos vivido todos en nuestras trayectorias educativas. Yo estoy dando ejemplos del secundario porque en el ejemplo secundarios, en el ejemplo de la escuela secundaria son quizás un poco más groseras, no hay tanto anonimato, en el nivel superior hay más anonimato. Cuando digo más anonimato, porque somos más gente que no nos conocemos tanto. Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En Buenos Aires vos vas a la universidad y nadie te conoce, pero igualmente también ahí se notan las diferencias, y eso después, a la hora de esto de esto que llamamos el juego educativo, cumple una función importantísima. Lo mismo que por ejemplo, cuando hablé al principio, ¿no? El tema del lenguaje. Por otro lado, también está, a pesar de que siendo adolescentes, siendo más chicos, no nos interesen los temas que se conversan en nuestra casa, en nuestro contexto familiar, y no nos interesa porque estamos en otra, igualmente, esos temas que no nos interesan
nos llegan igual. No es lo mismo estar sentado a la hora del almuerzo en una familia donde se debaten determinados temas que en una familia donde no se debate nada. Por ejemplo, cuando qué sé yo, los mayores están hablando de algún espectáculo musical, de algún espectáculo teatral, de alguna película, el mismo uso del lenguaje, ¿no? En una casa donde hay diversidad, por ejemplo, se escucha música, que en una casa donde no se escucha música. Más allá de si nos gusta o no nos gusta, lo que sí, como integrantes de esa familia, eso lo vamos adquiriendo, nos va entrando de alguna forma u otra, por ósmosis, ¿no? Le voy a dar, Alejandra, te voy a usarte un poquito de ejemplo, ¿no? Vos que recién mencionabas que tu mamá es directora de un colegio. Vos, por ejemplo, más allá de si te interesaba o no te interesaba, estabas acostumbrada a escuchar temas relativos a la educación. Sí, en mi casa sí, o es más, hasta cuando hablaba por teléfono se escuchaba lo que hablaban, constante era. Exacto. Y es un tema que en el caso de Alejandra no le resulta, más allá de que Alejandra estuviera jugando a las muñecas y no le interesaba lo que hablaba la mamá, pero de una u otra forma le ingresaba. ¿Se va entendiendo? ¿O es lo mismo? A ver, otro ejemplo para no seguir. Si vos, tu papá es abogado, aguanten un segundo, me olvidé de enchufar la computadora, se me está acabando la batería. Un segundo, chicos, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. Aunque me llevé la computadora a un lugar que es más calentito de la casa. Les decía que si nuestros padres son profesionales, no sé, a ver, bueno, ahora acá tienen un ejemplo, la biblioteca mía. En el caso de mi hijo más chico, cada vez que en el secundario le pedían un libro, sobre todo en literatura, él lo primero que hacía me decía, papi, ¿vos tenés tal libro? ¿Tenés el libro de Borges? ¿Tenés el libro de fulanito? Y muchas veces yo lo tenía el libro y mi hijo iba al otro día con el librito y sacaba chapa con eso. Lo mismo que sacaba chapa con el tema de que yo, el hijo del profesor Maro. O sea, muchos profesores de él fueron alumnos míos y le preguntaban. Esa es otra. Miren, justo enganché, ¿no? Justo enganché con esto, que no, aparte de las diferencias que da el capital cultural, también están las diferencias que da lo que llama Bourdieu el capital social. Pero antes de pasar al capital social, Bourdieu habla de tres tipos de capitales, ¿no? El capital que adquirimos en nuestro seno familiar. Después le voy a pasar los textos. Después habla del capital, él le llama el capital objetivado, el capital cultural objetivado. ¿Qué es esto? Tener objetos culturales.
libros, música, acceso, bueno, ahora es acceso a pinturas, esculturas, ¿no? No es es algo que muchas veces no lo pensamos, ¿no? Para este ámbito, ¿no? Pero el hecho de justamente de estar en un ámbito familiar donde haya presencia de libros, por ejemplo, hace que no, estemos habituados a eso. ¿Se va entendiendo, chicos? A eso él le llama capital cultural objetivado, donde él se refiere, los autores se refieren a el capital cultural ya transformado en objeto cultural, libros, discos, pinturas, etcétera, etcétera. Y después habla de otro tipo de capital cultural que tiene que ver con el prestigio, bueno, esto lo mencionó Alejandra hace un ratito, el prestigio bueno, no, Alejandra no lo mencionó así, pero el prestigio del lugar donde estamos, donde desarrollamos nuestra educación, de la institución que nos entregó el título. Por ejemplo, chicos, les voy a contar, esta es una experiencia personal mía. Yo, bueno, sociología, hasta cuando yo era adolescente, se estudiaba solamente en la Universidad de Buenos Aires. Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Después tuve la posibilidad de hacer estudios en otros sitios, en otro país, y con el simple hecho de mencionar que yo era licenciado en Sociología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, eso a mí ya me daba jerarquía. Ah, en la UBA, ah, qué bien, ah, Cristóbal, qué grande, así que sos sociólogo, te recibiste en la UBA, qué bien, qué bien. Pero nunca nadie me preguntó qué nota me había sacado, con qué promedio me había recibido. ¿Se entendió lo que le estoy diciendo? Nunca me preguntaron a mí eso. Pero ya con el solo hecho de mencionar la institución, así ya a mí me daba un prestigio frente al otro, y que el otro no me preguntaba si sabía o no sabía, qué nota, qué promedio me había sacado, nada. Lo mismo sucede, y para llevarlo a un ámbito más a otro ámbito, por ejemplo, las escuelas públicas de cualquier localidad de la zona, de Campana, de Zárate, de Escobar, todos sabemos que hay, y a pesar de ser estatales, sabemos que hay escuelas estatales secundarias de primera y de segunda. No es lo mismo recibirte, hacer tu secundario en una escuela del centro de tu localidad que de un barrio periférico. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Pero nadie te está preguntando cuál es tu nivel de conocimiento. Sino si vos decís, ah, no, yo estudié en la escuela Pirulo del centro, ay, qué bien, esa escuela, muy buena esa escuela. Y cuando vos decís, no, estudié en la escuela Juan Falucho de allá del fondo, te dicen, ah, esa escuela terrible. Y nadie te está preguntándote los conocimientos que vos adquiriste. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí, sí.
Es el prestigio, pero esa diferencia, ¿quién la hace? La hace sí, Agustina, la hace la sociedad. La hace la sociedad, pero particularmente dentro de la sociedad nosotros estamos analizando el sistema educativo y dentro del mismo sistema educativo existe, la sociedad en general lo hace, pero a su vez dentro del sistema educativo inclusive hasta los mismos docentes le hacemos esas diferencias. El día de mañana, y esto alguien que tenga algún conocido docente, alguna conocida docente, cuando vas a buscar horas al SAT, al Consejo Escolar, ahí mismo vos escuchás cuando te dicen, de esa escuela, agarraste hora en esa escuela. No, esa escuela es terrible. Y se le hace la fama a la escuela. Se le hace la fama a favor o en contra. Sin considerar los conocimientos que adquieren las alumnas y alumnos ahí, o sin considerar la diversidad de la calidad de los profesores o profesoras que están ahí. Se estigmatiza, esa es la palabra. Se estigmatizan determinados establecimientos educativos de todos los niveles. El más grueso, que inclusive lo ha dicho hasta el presidente de la Nación, el ex presidente de la Nación, la ex gobernadora, es esto de la diferenciación entre la escuela pública y la privada, ¿no? Cuando Macri dijo, discúlpeme si hay alguien a favor de Macri, pero bueno, los hechos lo dijo, ¿no? Caer en la escuela pública. ¿Qué es eso? Eso es una estigmatización. O cuando la ex gobernadora dijo que las universidades del Gran Buenos Aires, para los pobres, y ya sabemos que los pobres no estudian. Está bien, son dos hechos políticos y públicos, ¿no? Pero en el común de la sociedad también existe eso. Inclusive, chicas y chicos, hasta dentro de las mismas, fíjense, hasta dentro de las mismas escuelas privadas, tenemos escuelas privadas de primer orden y escuelas privadas de segundo y de tercer orden. Cuanto más alta la cuota, más prestigio tiene la escuela privada, lo cual es absolutamente falso. Es absolutamente falso en relación a los conocimientos que uno adquiere, porque juegan otros elementos. Pero si vos decís, yo me recibí en tal escuela privada, sí, qué bueno. ¿Se va comprendiendo? Bueno, entonces ahí habla de 3 capitales culturales, Bourdieu. El capital cultural adquirido, que es el que adquirimos en nuestro ámbito familiar. Cuando digo familiar no me refiero a papá y mamá, sino el ámbito donde los tíos, los amigos, del ámbito donde nos vamos criando, donde nos vamos desarrollando. El capital cultural objetivado, que tiene que ver con la mayor o menor posibilidades de estar cerca de los objetos culturales, y después con las instituciones, el prestigio de las instituciones donde estudiamos. Otro elemento, yo recién les hablaba del contexto familiar, ¿no? También ahí juega no solamente el contexto familiar, también juega el sitio donde vivimos. Yo no sé los que son de acá de Campana. No sé si alguna vez se preguntaron cuántas librerías hay en Campana.
Una, dos. Cine, hay uno solo. Y encima lo único que se pasan son películas comerciales. Las películas de éxito. Teatro. Estoy hablando como si fueran tiempos normales, ¿eh? Como si no estuviera la pandemia. Teatro, sitios donde ir a escuchar música, conciertos. Campana tiene un solo teatro y es un teatro con 260 butacas, cuando somos 110.000 habitantes. Un solo teatro, estatal. Después hay otro teatro privado, que a veces funciona y a veces no funciona. Por ejemplo, les comento el caso yo como docente tengo que estar a veces comprando algún libro, consiguiendo algún libro, y antes viajaba a Buenos Aires a comprar libros. Bueno, ahora tenemos la ventaja del mercado libre, pero acá en Campana no hay. Hay una sola librería, Biblos, después no, hay otra por la Mitre, pero que inclusive es casi lo mismo que Mercado Libre. Vos vas, pedís un libro y te dicen, no, te lo traigo dentro de 3 días. Mercado Libre te lo trae al otro día. O sea, más rápido Mercado Libre que la librería de acá. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, se entiende, se entiende. Y por ejemplo, a diferencia de chicos o chicas que están en grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Buenos Aires mismo, La Plata, tienen acceso, si lo consumen o no lo consumen es otra historia, pero tienen acceso a más actividades culturales. Cualquiera de ustedes, estoy convencido de eso, cualquiera de ustedes, si tiene algún grupo musical que les guste y todo, se tiene que ir a Buenos Aires. O se tiene que ir, salvo, sí, pero acá, no, se tienen que ir a Buenos Aires o a alguna ciudad cercana a Buenos Aires. A escuchar un recital, por ejemplo. Bueno, chicos, nos quedan otros pocos minutos y ya voy terminando. Eso también tiene mucha incidencia con respecto a las capacidades, al capital cultural que adquirimos. El otro que iba a mencionar hace un ratito tiene que ver con el capital social. El capital social tiene que ver con el cúmulo de relaciones sociales que tenemos cada uno de nosotros. Esto también lo tienen que haber vivido, y quizás Alejandra vos lo debés haber padecido también, que te hayan preguntado, Alejandra Bonora, ¿qué sos? No sé cómo se llama tu mamá. Bueno, ¿qué sos de fulanita? Sí, es mi mamá. ¿No te ha pasado? No sé si en el caso tuyo. Un poco, porque mi mamá tiene Bosé el apellido, y yo tengo Bonora, entonces no. Es más, de ponerme el apellido de mi mamá para ingresar al instituto, pero no, me dejé Bonora. Es una tramposa, quería hacer trampa, se quería cartear. Pasa con mi hijo que tiene muchos compañeros, él va a instituto privado, entonces hay muchas maestras que los hijos están ahí, y hay diferencia entre los hijos de maestros que los chicos que no tienen hijos profesores. Claro. No solamente maestros, si el ámbito donde vos te criaste hay mayores relaciones sociales, ustedes lo deben haber vivido, que profesoras o profesores que le preguntan a los alumnos, fulanito, Juan, ¿qué sos de Petrarca, el doctor Petrarca? Y todo, ahí vos decís, soy el hijo, tu viejo, mandale saludo, qué sé yo. Y ya no sos uno más en la fila, no sos uno más dentro de los 45 alumnos. Sos Juan, el hijo del doctor Petrarca.
Lo mismo que vamos a rescatarlo a Pablo Benvenuto, que es el hijo de el contador Benvenuto. Y bueno, o Melanie Brown, que sos del almirante, le van a decir. Soy la tataranieta del almirante Brown, aunque sea un bolazo. Y ya es Melanie, ya cambió. ¿Se entiende? ¿Lo han vivido, chicos, esto? Estoy haciendo un poco de broma, ¿eh? Melanie, Ay, no ¿lo sé has si se me vivido? escucha. Yo creo, Escucho. Me ha pasado igual porque mi tío se recibió, creo que hace un año, de profesor de matemática y muchos profesores me han preguntado si lo conocía, Ah, bueno, porque tiene el ¿ves? mismo apellido. Claro, ¿y vos, Juan, qué ibas a decir? que me parece que en todos los trabajos debe pasar algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en un Sí, hospital seguramente el hijo de no va a tener la necesidad de sacar un turno, así sí, que sí, sí, va sí. En otros, a usar. no, está todo el capital cultural, capital social, exacto, capital económico juegan en otros ámbitos. Sí, sí, en otros campos, como dice Bourdieu. No, sí, sí, está perfecto lo que está diciendo. Lo que sucede es que estamos en el tema educativo y estamos en el tema de cómo a su vez el sistema educativo reproduce esas diferencias. A ver, le voy a dar un ejemplo y voy a ser sincero con ustedes. Yo a Alejandra, cuando yo pedí que armaran el grupo de matemática, yo no los conocía a ninguno de ustedes. Pero Alejandra tiene el apellido de dos amigos míos de la infancia, el apellido Bonora. Entonces la elegí a Alejandra y le mandé un mensajito a Alejandra, digo, Alejandra, capaz que es pariente de Pedro y el Rubén, y entonces le mandé un mensajito por esa afinidad previa, que ni sé si son parientes o no son parientes, igual te lo pregunté a Alejandra, no sé, pero tiene que ver cómo juega, ¿se va entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, yo los tenía todos ustedes, tenía la lista de todos ustedes. Tenía que elegir un teléfono. Y También elegí pasa con los la... hermanos. Si el ¿Cómo? hermano también pasa con los hermanos. Si el hermano se porta mal, el profesor. Sí, bueno, eso es terrible. Eso es terrible. Ah, Bonora, vos que sos de fulanito. Espero que seas inteligente como tu hermano. O si no, que le diga, espero que no te portes como tu hermano. De ida y vuelta es. Los hermanos a veces nos dan, nos juegan a favor, a veces nos juegan en contra. Pero sí, Juan, tiene que ver en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Estamos hablando del sistema educativo. Pero bueno, a lo que voy también es que en el sistema educativo, que aparentemente, y sobre todo el estatal, que aparentemente es democrático, en lo invisible, en lo que no está explícito, reproduce esas diferencias. Y acá le estoy dando un ejemplo en el caso mío. Reproduce esas diferencias, pero a veces algunas veces son en forma consciente y otras veces en forma inconsciente. No es que estoy diciendo los profesores o los docentes lo hacen a propósito, sino que tiene que ver con el juego social, como bien lo señalabas vos, que pasa en otros ámbitos. O sea, yo tenía que elegir a alguien, por ejemplo, es una tontería lo que estoy comentándole, pero marca algo. Yo tenía que elegir a alguien, no sabía a quién elegir y encontré un apellido que me era familiar. Y le escribí a Alejandra. Y obviamente que a partir de eso, la tengo más presente a Alejandra. Sí, no se me enojen, no se pongan celosos, por ese hecho. Lo cual no quiere decir que Alejandra sea ni mejor ni peor estudiante que el resto de los demás. Lo mismo que, fíjense, inclusive esta arbitrariedad de Zoom y esta cosa, ¿no? Yo estoy dando clase y sin querer, además por una cuestión tecnológica, estoy hablando con los que tienen la cámara abierta.
Entonces menciono a los que tienen la cámara abierta. Pero, por ejemplo, a Jazmín Arana, así estoy eligiendo así al tuntún, ¿no? Acá Claudia López, que hace un ratito habló, pero tiene la cámara cerrada, no la tengo tan registrada como los que estoy viendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en la próxima clase, a Pablo, a Melanie, a Juan, a Agustina, y todo, yo los voy a tener inconscientemente más presentes que a los que no abrieron la cámara. Y son diferencias, chicos. Son diferencias porque a su vez esa diferencia, por ejemplo, vamos a suponer que Agustina Montero, mañana me escriba al WhatsApp por privado: hola, profe, soy Agustina Montero de matemática, todo, ¡tuc!, yo la engancho enseguida. Son esas diferencias que tienen que ver también con las diferencias que se dan en las relaciones sociales. Bueno, chicas y chicos, después les voy a mandar, pero tranquilos, después les voy a mandar unos textos de Bourdieu, les voy a mandar el videíto que un par de videitos, pero este videíto que les digo de las carreras es cortito, dura 2 minutos, menos de 2 minutos, y vale mucho más didáctico que las 2 horas hora y media de clase que di yo. Pero bueno, me tengo que ganar el sueldo. Bueno, chicos, nos vamos comunicando. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario, algo para decir? No escucho nada. Bueno, listo. No, todo bien. Gracias, profesor. Bueno, un abrazo. Chao. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.